Bien, para este problema 5 les decía, un peñasco está rodando hacia el borde de un acantilado que está a 4 metros arriba de la superficie de un lago. Es decir, que desde el lago hasta el acantilado hay 4 metros, así como marca acá en la figura. El tope de la cara vertical de una presa que está a 20 metros del pie del acantilado, 20 metros en forma horizontal, 20 metros al pie del acantilado, está la presa al nivel de la superficie del lago. Hay una llanura por debajo del tope de la presa. Esa llanura tiene una altura de 5 metros. O sea, desde el borde superior de la presa hasta la llanura hay 5 metros de altura. Sabiendo que el peñasco cae en la llanura, o sea, llega a la llanura, ¿qué quiere decir eso? Que no cae sobre el lago, ¿verdad? Calcular la distancia horizontal mínima medida desde la cara vertical de la presa hasta el punto de la llanura donde cae el peñasco. Desde la cara vertical de la presa hasta donde cae el peñasco. Esa distancia horizontal mínima es lo que pide. Bien. Y así más o menos viene la mano con el ejercicio. Entonces, 4 metros por debajo de donde sale disparado el peñasco está el lago y 5 metros por debajo del lago otra vez está la llanura. Desde el punto, desde el borde del acantilado hasta la presa hay 20 metros. Y lo que queremos saber es desde la cara vertical de la presa, cuál es la distancia horizontal a la que va a caer el peñasco. Yo no entiendo. Si yo no, está grabándose. Perdón, me entró una llamada. Eh, entonces, esa distancia desde la cara vertical hasta donde va a caer es lo que me pide el problema. Y acá les hice un par de situaciones, ¿verdad? Las líneas en rojo. Si el peñasco sale con una velocidad muy baja, evidentemente va a terminar cayendo al lago, cosa que ya sabemos que no ocurre. ¿Por qué? Porque dice que cae a la llanura, ¿verdad? O sea que la velocidad no es tan baja, le hace llegar a la llanura. Pero también puede salir disparado con una velocidad muy, pero muy superior, ¿verdad? Y hacerle llegar a puntos muy alejados ya de la presa. Pero eso no me daría la distancia mínima, porque el ejercicio les pide la distancia mínima. Para que la distancia sea mínima, el peñasco tiene que pasar rozando el borde de la presa, porque apenas tiene que llegar a la llanura. Si pasa muy por encima, ya no va a ser la distancia mínima. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a hacer es considerar que primero va a pasar por este punto que vamos a considerarle A. Y luego va a terminar pasando o cayendo al punto B, que es donde finalmente va a caer en la llanura. Vamos entonces a establecer un eje de referencia. Mi eje de referencia va a ser acá, que es bastante intuitivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto A? Las coordenadas del punto A va a ser 20 en X y en el eje Y va a ser 5, ¿verdad? Y las coordenadas del punto B, ¿cómo van a ser? 20 más D y en el eje Y va a ser 0, ¿verdad? Está sobre el eje Y. Y las coordenadas de este punto donde salen, ¿cuánto va a ser? Las coordenadas del punto inicial van a ser 0, 9, ya que tiene 9 metros de altura.
Esos son entonces los tres puntos conocidos de la parábola que tiene que recorrer el peñasco. Bueno, entonces, ¿de qué me sirve el punto A? El punto A me sirve para poder calcular con qué velocidad tendría que salir el peñasco para llegar a la llanura. ¿Cuál es la velocidad mínima que tiene que tener el peñasco para poder llegar a la llanura? Ecuación de la trayectoria, entonces. Ok, perdón. Se ve que la superficie en la cual está rodando el peñasco es una superficie horizontal. Quiere decir que el peñasco va a salir sin ningún ángulo. O, como quieran entender, un ángulo cero, ¿verdad? Entonces, voy a reemplazar mis datos. Posición inicial 9, altura inicial, ¿verdad? Tangente de 0, 9,8, x al cuadrado, sobre 2. Esa velocidad todavía no conozco. Coseno cuadrado de 0. Tangente de 0 es 0, entonces esto se elimina. Y coseno de 0 es 1, entonces al final coseno cuadrado va a seguir siendo 1. Voy a reducir entonces mi ecuación de la trayectoria a esto. Que podemos ya tener 4,9, ya está dividido entre 2, x al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado. Bueno, entonces ya tengo más ordenada mi ecuación. La primera condición es para que pase por el punto A. Las coordenadas del punto A eran 25. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a reemplazar en mi ecuación que tengo ahí las coordenadas de ese punto. Y eso me va a permitir calcular la velocidad inicial. 5 es la coordenada y la coordenada x es 20. Y de ahí despejo mi velocidad inicial. Este que está restando va a pasar sumando acá y el 5 va a pasar restando. Entonces va a ser 9 menos 5 es 4. Voy a tener acá y después voy a borrar. Voy a tener entonces 4,9 por 20 al cuadrado dividido velocidad inicial al cuadrado igual a 4. Esta velocidad inicial voy a pasar multiplicándole al otro miembro y el 4 voy a pasar dividiendo. Y después ya puedo hacer la raíz cuadrada. Entonces puedo hacer 4,9 por 20 al cuadrado dividido 4 y la raíz cuadrada va a ser 7 raíz de 10. Entonces esa es la velocidad mínima que tiene que tener el peñasco para llegar a la llanura. Menos de eso va a hacer que caiga sobre el lago. Más que eso va a hacer que caiga en la llanura, pero más alejado de la presa. Entonces, la siguiente condición es para que llegue al punto B. ¿Qué coordenadas tiene B? B tiene 20 más D, 0. Entonces, con esa velocidad inicial conocida ya, voy a reemplazar las coordenadas de estos puntos dentro de mi ecuación. 0 es en la Y, 20 más D en la X, y la velocidad inicial que es 7 raíz de 10 al cuadrado. Y de ahí despejo el valor de la D. Todo esto va a pasar sumando. 7 raíz de 10 al cuadrado va a pasar multiplicándole al 9. Acá voy a hacer para que no tengan que adivinar todo mi proceso. Se pasó sumando, igual a 9. Entonces este pasa al otro lado multiplicando. El 4,9 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Vamos a hacer hasta ahí. No sé en qué estoy ahí. Están por 9 por dividido 4,9. Raíz de eso me queda 30. Y finalmente el 20 pasa restando y me queda 10. Entonces la D vale 10 metros. Y con eso entonces ya tengo la distancia que hay desde la cara vertical de la presa hasta el punto donde cae el peñasco. Perdón, hasta el punto donde cae el peñasco.